Carla Simón, bienvenida al Cine en Láser. Gracias. Bueno, en estos últimos meses desde Cannes tienes película nueva, hija nueva, cosa que está muy bien. Enhorabuena. Vez. Gracias. Bueno, como decimos, Romería pasó por el Festival de Cannes, ahora llega a los cines, protagonizada por Yusia García y por Mitch. Es tu tercera película. Que empieza un poco con las cartas de tu madre, que mandó desde esa vivencia en Galicia. Sí. ¿En qué momento, vamos a empezar por lo fácil, decides que esas cartas tenían una historia cinematográfica? Pues creo que todo parte un poco de darme cuenta de que no me acordaba de mi madre y de esa frustración, ¿no? De no tener recuerdos y de esa falta de memoria y también de la... Bueno, del hecho de que ellos no están para poderme contar su historia tampoco, ¿no? Y ahí fue donde empecé como a recopilar esas cartas que mi madre había escrito a sus amigas, la mayoría desde Vigo, pero algunas también desde otros sitios donde viajó. Y claro, para mí fue como la manera más directa de conectarme con ella, ¿no? Porque de repente la escuchas, o sea, ¿no? Una carta a tu colega es algo como que la escribes tal como hablas, ¿no? Y usa pues este vocabulario pues de gente joven en los 80, ¿no? Que ahora suena pasado de moda. Pero es como un poco un retrato generacional que cuenta pues su manera de vivir, su manera de entender el mundo, de de vivir Galicia también, habla mucho del tiempo, del paisaje. Ya, porque una Mediterránea en Galicia, pues es en lo que se fija. Te fijas, sí. Y de su relación con las drogas, con el trabajo, con la gente, y me dio mucha información, la verdad. Y en tus películas, que mezclas biografía, memoria familiar, recuerdos, ficción, ¿cómo es esta conjunción de elementos? Porque no es fácil de algo tan íntimo, ¿no? Empezar a abrir esa cebolla que son tus películas hacia la ficción. ¿Cómo es ese proceso entre ficción y memoria, recuerdo? Sí. Bueno, se va transformando, ¿no? O sea, como que siempre parto de emociones que conozco y ahí es como un poco el corazón de la película, ¿no? Esas emociones que yo sentí, pues bueno, en el caso de Romería, pues esa curiosidad, esa incomodidad, ese querer saber, ¿no? Y luego hay cosas que he vivido que no son cinematográficas, ¿no? Y entonces hay que pensar su enfoque cinematográfico pues más a nivel más poético, más sensorial, más visual, más narrativo también, ¿no? Y desde ahí pues se van transformando las cosas. O sea, hasta el punto que yo siempre pienso que mis memorias no van a ser nada fiables, ¿no? Porque se mezcla un poco pues lo de todos, ¿no? Que es como no sabemos si pasó, me lo he inventado o lo recuerdo así, más mis ficciones que luego hacen que casi me parezca que fue así, ¿no? Y es verdad que está lo íntimo, las relaciones micro, atravesadas por muchas cosas, por la época, por el contexto, pero hay una cosa muy bonita en tu cine y es que siempre hay una dimensión política que no está subrayada, pero que va apareciendo, ¿no? Incluso en Verano, que quizás es la que menos la tiene, pero también había algo en ese duelo infantil. Luego, por supuesto, en Alcarrás quizás es la que más obvia refleja, ¿no? La situación de los agricultores, pero en esta también, en esta hay un retrato político de una época después de la transición que marca una generación. Bueno, es que yo creo que todo lo personal es político, ¿no? O sea, al final vivimos en sociedad, vivimos en un contexto y siempre las cosas pasan por muchas razones, no solo las personales, ¿no? Entonces yo creo que de ahí viene que creo que está como, bueno, que es intrínseco, ¿no? Que va muy ligado cuando tú cuentas algo personal a terminar haciendo un retrato de una época, de un momento concreto, ¿no? Pero sí que es verdad que en el caso de Romería, yo en su momento pensé, ¿no? Realmente quiero hacer esta película, quiero volver a remover el pasado familiar y tal, y más allá de esa, ¿no? Del motor de esa frustración, de la falta de historia familiar, había la idea de que siento que es un periodo del que se ha hablado poco, ¿no? O sea, en el sentido de... Bueno, se habla como de la parte luminosa, ¿no? De la transición, pero también hay como una cara oscura, que es que, bueno, que fue una generación que tuvo la mala suerte de no tener mucha información pues sobre la heroína, por ejemplo, y de no saber nada, que luego aparecería el SIDA, ¿no? Entonces murió mucha gente y por el estigma de esas dos cosas, pues las familias lo vivieron con mucho dolor y eso nos ha llevado a un poco a
silenciar, ¿no? su memoria. Y yo creo que, bueno, que eso también es memoria histórica de nuestro país, que es una generación muy clave, ¿no? Porque al final son los que pusieron patas arriba los valores conservadores de la sociedad española del momento, de todo el franquismo, de la dictadura, tal, y que no estaríamos donde estamos sin ese paso que hicieron ellos de romper absolutamente con todo, ¿no? Entonces yo creo que está bien, bueno, ponerlos en valor y sobre todo sin juzgar, porque creo que lo que tuvieron básicamente fue mala suerte, ¿no? ¿Y qué crees? Porque justo este año hay como muchas directoras y directores de la misma generación que estáis mirando a esa época en concreto. Está Julia Ducournau, que también estuvo en Cannes con Alfa, desde un género distinto. Alba Flores va a presentar en San Sebastián el documental de Antonio Flores, más centrado en la heroína. Está La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes, que también habla del SIDA desde otro punto de vista y todos con un punto también de mirar a la gente. Sobre todo lo que me gusta de los cuatro ejemplos es que no hay maldad o rencor, ¿no? En la mirada. Es que es curioso porque al final, o sea, el VIH y el SIDA, ¿no? Es algo como que a nivel científico ha evolucionado muy rápido, ¿no? Porque ahora la gente puede convivir con VIH, pero a nivel social el estigma sigue ahí, de una manera distinta, pero sigue ahí. O sea, es como que vamos un poco lentos, ¿no? Y creo que son temas que volvemos a ellos de vez en cuando porque no están solucionados al final, ¿no? Porque aún no hemos hablado suficientemente de ello, ¿no? Y yo creo que hay algo también de nuestra generación de mirar hacia esto con la necesidad de no juzgar, ¿no? O sea, de entenderlo en su contexto. Porque hay algo que tiene el SIDA que es como que parece que has tenido que hacer algo malo para pillarlo, entonces hay como esa idea de castigo, cuando en realidad básicamente es una putada, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que sí que hay que, bueno, que hay que revisitarlo y sí siento que hay algo en este momento en el que estamos, supongo porque han pasado suficientes años, no lo sé, pero como que estamos volviendo a ello, ¿no? Y precisamente en esa época, ¿no? Hay creaciones, tanto películas, literatura, ¿no? Que quizá han mirado de una forma muy oscura, ¿no? A los bajos fondos de esa época y tú no, tú miras de una manera o buscas quizá una luz, ¿no? Eso era clave desde el primer momento, lo tenías claro que será uno de las metas o el punto de vista de la película. Sí, o sea, por un lado estaba el intentar no mirarlo desde un lado demasiado oscuro, pero también sin romantizarlo, porque de repente también es fácil decir que esta época fue muy bonita y bueno, y no tener como esa realidad, ¿no? Pero yo creo que es bueno, que es mi mirada genuina hacia la historia de mis padres, ¿no? O sea, es algo. Yo siempre digo que bueno, hay una frase de Truffaut que dice que las películas del mañana se van a parecer a quien las hagan, ¿no? Y yo creo que realmente sí, que las películas se nos parecen y creo que era como imposible disociar mi mirada hacia mis padres de lo que realmente ha quedado en la película, ¿no? Si la película es honesta. Entonces, realmente sí que creo que se representa esta forma de mirar hacia arriba, que es aceptando su historia, ¿no? O sea, sin ningún rencor, o sea, y a mí me ayudó mucho cuando me contaron que mi madre murió de SIDA y mi padre también, que yo tenía 12 años, me ayudó mucho a entender que era una cosa de un contexto y de un momento, que no fueron los únicos, ¿no? Y eso sí, de repente, bueno, pues me dio como, bueno, ese conocimiento global que creo que lo colocó en un buen sitio, ¿no? Y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho de Romería y que lo hemos comentado José y yo, que es, claro, hay una cosa que descubre la protagonista. Bueno, como hemos hablado mucho de Romería, no hemos contado un poco la premisa y es una joven que viaja a pedir el certificado de defunción de su padre para poder optar a una beca y conoce por primera vez a esa familia paterna en Galicia, ella es catalana, en un trasunto extraño de Carla Simón, que se parece un poco físicamente. Sí. ¿Se parece físicamente, tú crees? No sé si físicamente, porque no, algo. pero sí que hay algo cuando ves a Yusia que dices, podría ser Carla de joven. A ver, o sea, evidentemente yo cuando la vi por primera vez me identifiqué muchísimo con ella por su esencia, o sea, por su actitud vital, ¿no? O sea, porque la idea era que hiciera ese viaje desde la curiosidad, no desde el conflicto, que es muy antinarrativo, pero me interesaba más, ¿no? Y ella tiene esa cosa, ¿no? O sea, como esa cosa de estar, no juzgar, mirar mucho, no sé. Sí, yo me sentía ahí como... Y luego también fue curioso porque le dije, ¿de qué tienes miedo? Y ella me dijo, de parecer tonta.
Y esto a mí me dio una pista muy grande de que realmente había mucho más de lo que parecía, ¿no? Y que esto es una cosa que a mí ahora me pasa menos, pero de adolescente me pasaba mucho, ¿no? Yo también tenía ese miedo y fue también lo que me dio la pista de que podía hacer esta otra cara que tiene el personaje, ¿no? Bueno, que tiene dos personajes en uno. Y sentí que trabajando podíamos sacarle esa otra parte, ¿no? Pues bien sacado. Pero encima descubre que esa familia pues tiene un estatus social diferente, ¿no? Claro. Y ese estatus social también condiciona cómo se ha tratado la memoria familiar, cómo se trató en su momento el tabú del SIDA. Esta cuestión de clase, ¿cómo ha sido enlazarla y jugarla? Bueno, para mí ha sido muy interesante porque, claro, es un tipo de familia muy distinta a las que había retratado hasta ahora, ¿no? Entonces las dinámicas de una familia de cierto estatus son distintas y más cuando hay pues un dolor compartido, una muerte, ¿no? Entonces también el reto era retratar esto desde la empatía, ¿no? O sea, como desde entender el porqué de ciertas dinámicas en relación también a esa pérdida del hijo, del hermano, ¿no? Que les ha tocado a todos y que bueno, pues que a nivel, o sea, a la hora de ponerlo en su lugar a nivel de memoria familiar, pues aún lo están gestionando, ¿no? Y ha sido como interesante, igual como fue muy interesante también crear esa familia a nivel de casting, ¿no? O sea, como de encontrar ese elenco, que yo siempre intento que los personajes se parezcan a los personajes que he escrito, o sea, que los actores, sean profesionales o no, se parezcan a los personajes que he escrito. Y claro, esta vez, pues a lo mejor no todos se sentían totalmente identificados, pero sí que es verdad que los conocían, ¿no? O sea, como que había algo que en sus familias existen esa gente, o sea, como pienso, por ejemplo, en Miriam Gallego, que cuando improvisaba, claro, o sea, era una fuente de creatividad lo improvisar, porque conocía ese personaje muy bien, ¿no? Y eso me parece interesante también cuando y de repente los pones juntos y se crean más o menos las dinámicas que uno espera, ¿no? Y luego hay algo también muy, muy interesante porque la película juega mucho con el misterio. Es ella, y como hacías un poco en Alcarrás, ¿no? Que vas abriendo esta cebolla que decíamos de personajes para ir conociendo a toda la familia, aquí también, pero ella no sabe a quién se va a encontrar, a qué tío, al abuelo. O sea, estás todo el rato esperando ese misterio. ¿Cómo ha sido ir con la protagonista, ¿no? Diseñando como ese misterio y que cada uno vaya completando o distorsionando la historia? Sí, bueno, para mí ha habido una cosa nueva en esta película en el sentido de que es el uso del diálogo. O sea, al final es una película sobre el relato, ¿no? O sea, sobre el relato del el que te cuentan los otros y el que tú te haces a ti misma, ¿no? Pero claro, necesitaba diálogo, que hasta ahora mis películas tienen diálogo, pero como circunstancial, ¿no? Escrito, pero no tan explícito, ¿no? No de contar. Entonces esto ha sido como un ejercicio interesante. Y luego también había una cosa a nivel de estructura que también era nueva para mí, que era la idea episódica, ¿no? O capitular, o sea, al final ella va conociendo primero pues a un tío, luego a otra tía, ¿no? Poco a poco hasta llegar a los abuelos y esa idea también, viniendo yo de estructuras como muy libres, ha sido interesante, o sea, como, bueno, que había algo más de construcción de guión, creo, que lo que yo había experimentado hasta entonces. A la vez también es una peli más libre porque luego llega un momento que, ¿no? Que llega la libertad en todo su esplendor y ahí yo lo disfruté muchísimo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como sí, o sea, el tema de tratar el misterio fue mucho desde guión, pero y luego también por la premisa esta de que cuando uno intenta reconstruir un relato a través del relato de los otros es absolutamente imposible, porque la memoria es muy subjetiva y muy selectiva, y cada uno te lo cuenta a su manera, porque luego también hay esa cosa que yo cuando le descubrí me pareció muy... Bueno, entendí muchas cosas, que es que cuando recordamos, no recordamos lo que pasó, recordamos la última vez que lo recordamos. Entonces hay una especie de juego del teléfono en nuestra propia memoria que vamos transformando también a nuestra conveniencia, en relación a lo que queremos contarnos, ¿no? Y claro, entonces no es fiable. Y yo pensaba, es que no sería ni fiable si mis padres estuvieran aquí y me contaran
lo que vivieron, ¿no? Entonces, ¿por qué no inventarlo un poco, ¿no? Y ahí metes un poco la importancia del cine también para contarlo, ¿no? Porque la protagonista, Marina, tiene una cámara y va grabando cosas de ese nuevo paisaje, de esa luz atlántica y no mediterránea, del mar, de esa familia que conoce. Eso también es muy interesante por lo que dice del cine, ¿no? Que es también el medio en el que tú te mueves, pero también da mucho juego, sobre todo para el final de la película, ¿no? Con ese juego de la cámara que luego vemos no sé si vemos esas imágenes o algo así. Sí, son imágenes muy parecidas, ¿no? O sea, al final, claro, ella filma estos espacios porque yo así lo viví, ¿no? O sea, como a través de los espacios es como que de repente me sentía más conectada a mis padres visitando estos sitios de Galicia donde ellos vivieron su historia de amor, ¿no? Y yo los he filmado mucho también. Es verdad que también es frustrante porque estás ahí filmando y dices, pues no sé, si estuvieran un poco por aquí o más por ahí, ¿sabes? O sea, no es exactamente, pero sí que hay algo como de conexión, no sé, como de saciar esta búsqueda al filmar esos espacios vacíos que a mí me funcionó y bueno, y que hay algo también, sí, es un poco místico, ¿no? Pero al final los lugares se quedan y la gente pasa. Y por eso yo creo que revisitar esos lugares es algo como que a ella le funciona, ¿no? Y luego, claro, había esa cosa en esa parte imaginada que hay en la película, que en realidad imaginar es muy parecido a soñar, o sea, soñamos o imaginamos a partir de cosas que conocemos, que hemos visto, ¿no? Entonces, hay mucha de esta parte imaginada que la base son esas mismas imágenes que ella ha filmado, ¿no? De una manera sutil, ¿no? Porque uno a lo mejor no lo relaciona en un primer visionado, pero sí que fue como un juego de espejos muy lúdico mientras lo creábamos, ¿no? Porque no solo son estas imágenes de la cámara, sino también ciertos objetos que también salen, ciertos diálogos que se repiten o incluso cosas que le han contado que luego salen, ¿no? Sí. Y en esta ocasión trabajas con la dirección de fotografía con Hélène Lubac, creo que lo he dicho bien. ¿Cómo ha sido el trabajo con ella? Cambiar también lo que decía Pepa, la luz del Mediterráneo por el Atlántico y rodar en el mar, que es diferente a lo que habías hecho. Sí, rodar en el mar me apetecía mucho porque después de 2 películas rurales, ¿no? Era algo nuevo. Y es un verano en el mar. Sí, un verano en el mar, a ver qué pasaba, ¿no? Y claro, también tiene algo que está muy vivo, o sea, el mar no lo puedes tú controlar, ¿no? Y te habla de alguna manera y tienes que, bueno, pues que todo gira alrededor de cómo está el mar y cómo están las mareas también, porque ahí las mareas, o sea, ahora están aquí, ahora están 10 metros más abajo, ¿no? Entonces todo es tan cambiante que hace que el rodaje sea intenso. sea intenso. Que los drones vuelen. Que los drones vuelen, que pasen cosas, sí. Pero bueno, lo hace todo más vivo, que al final yo quiero que las cosas salgan como las he escrito, pero luego que no lo parezca, entonces el mar ayuda a esa idea. Y nada, ¿no? Con Hélène Lubac fue una colaboración muy bonita, o sea, estuvimos preparando la peli juntas mucho tiempo, ella estuvo también en los ensayos con los actores, estuvimos filmando esto, mucho diálogo también, ¿no? O sea, yo tenía muy claro que esa familia la teníamos que filmar distinto a las familias de las otras películas, entonces es un estilo de cámara pues un poquito más meditado, digamos, ¿no? A lo mejor no tan así como visceral como las otras películas, ¿no? Y también la peli creo que tiene una dimensión poética que también necesitaba como de mucha reflexión, que bueno, y de mucho diálogo. Al final fue bonito colaborar no solo con Hélène, sino con todo el equipo, porque Hélène era la nueva, pero las otras ya nos conocemos, ¿no? O sea, es la tercera peli juntas y eso cuando vas creciendo con el equipo creo que te da la oportunidad como de ir probando retos cada vez más difíciles, ¿no? Y vamos a ir terminando, pero claro, en esa parte más poética, más surreal, si queremos, que es además algo muy nuevo en tu universo, aunque en el corto habías jugado un poco con ello. También hay una escena musical, que eso nos gusta mucho. Sí. Eso fue muy divertido. Cuéntanos. Bueno, a ver, claro, hay toda esa parte imaginada de la película que para mí me permitió volar mucho, ¿no? O sea, imaginando eso, y me sentí muy libre escribiendo el guión, rodándolo y en todo momento trabajando con los actores y tal. Y llegó un momento que yo estaba buscando como una imagen concreta que pudiera expresar así como de manera concisa
que esto no fue solo la historia de estos personajes, sino la de toda una generación, ¿no? Y fue como, pues, ¿por qué no hacerlo a través de Bailaré sobre tu tumba de Siniestro Total, que aparte es un grupo de Vigo, ¿no? O sea, como que tenía algo simbólico ahí muy potente, y ¿por qué no hacerlo, pues, en coreografía, ¿no? Entonces trabajamos con Tuixén Benet, que es una coreógrafa, y a la que yo le conté, pues, esa idea que tenía, ¿no? De las sábanas, de los fantasmas, de la Santa Compaña, que es una leyenda gallega, ¿no? Que para mí tenía mucha resonancia en esa idea de los muertos que no pueden morir, en ese caso por la memoria y tal. Y ella, pues, lo concretó con esa coreografía que fue muy bonita de trabajar. Y ahora ya tienes un paso más para el musical sobre el flamenco. Exacto, está ensayando, siempre ensayando. Sí. Y para terminar, como somos de pueblo, Pepa y yo, nos encanta que siempre en tu cine haya fiestas populares, claro, porque es algo que reivindicas también desde tu cine. Sí. ¿Por qué esa pulsión o ese interés, ¿no?, en las fiestas populares, sí, que son tan cinematográficas? Es que yo creo que es eso, que son muy cinematográficas. También te digo que creo que como mis padres vienen también de esa generación, ¿no?, y mis padres adoptivos, en la que había que ir en contra de todo, también en contra de todo lo tradicional. Entonces ellos siempre como, hacen esto en el pueblo, pero no vamos porque es, ¿no?, la tradición, ¿no? Y claro, para mí era como, pero vamos, o sea, yo iba loca con todo lo tradicional de mi pueblo, ¿no? Y claro, ahí chocábamos, ¿no? Yo lo reivindicaba y ellos habían hecho todo un trabajo para un poco tirarlo por el suelo, ¿no? Pero para mí hay algo en esa cosa tradicional que no cambia de las fiestas populares, porque realmente es de las pocas cosas que no evolucionan, ¿no? O sea, es como los bailes, es que el baile se hace así, ¿no? Y no puede evolucionar, ¿no? Y luego cuando alguna vez se cambia algo es un evento muy grande, sí, ¿no? Es una tragedia para algunos. Exacto, también. Entonces me parece que yo, que siempre estoy un poco con la tradición y el cambio y tal, que es algo que está siempre ahí y que todo el mundo respeta, ¿no? Y luego sí, que es cinematográfico y hay cosas de las fiestas tradicionales que tú le cuentas a tu colega que en tu pueblo hacen esto y no se lo cree, ¿no? Y a ti te parece lo más normal del mundo porque lo has visto todo el mundo, toda la vida, ¿no? Entonces eso también me parece muy bonito, ¿no? Pues Carla Sifón, muchísimas gracias y que vaya muy bien con la llegada a los cines de Romería. Gracias a vosotros.